Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Filtro. Este es un microprograma producido por Coordinadora Republicana, la cual se encarga de la difusión de los valores republicanos, que son la libertad y la democracia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a abordar un análisis constitucional y asimismo hablar sobre lo que sucedió en Chile, ¿no? Casi el 80% de la población votó a favor de cambiar su constitución. Al parecer la ciudadanía chilena no está contenta. Y bueno, para estos temas hemos invitado a Miguel Estela. Él es abogado, especialista en derecho constitucional, con quien vamos a responder estas preguntas, vamos a detallar más este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Andrea, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder intercambiar estas palabras, estas ideas, ¿no? Acerca de este tema tan importante. Gracias, Miguel, por tu tiempo. Y bien, Miguel, hemos visto este último 25 de octubre que en Chile se llevó a cabo un plebiscito nacional en la cual casi el 80% de la población aprobó el cambio de constitución. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, ya habían algunos esquemas, algunas ideas, algunos contextos que hacían pensar que en Chile se veía venir una situación similar, y esto narrado por los propios chilenos, esto analizado por los propios chilenos. Las brechas, digamos, sociales que existían en el país, aunado desde el año pasado, ya durante un año de prédica de izquierda acerca de reivindicación de ciertos derechos, pero sin coherencia, la venta de una idea revolucionaria, de ser parte de la historia, de un quiebre determinado en el decurso de la historia, frente a lo que ofrecía la centro derecha tecnocrática, por ejemplo, alrededor del presidente Piñera, lo que hizo fue equiparar dos posiciones claras, ¿no? Revolución, es decir, salir del establishment por una mejoría y defensa de los derechos, que era lo que vendía el movimiento de izquierda en Chile, frente a, bueno, te ofrezco lo que es la centro derecha tecnocrática, comprar televisores, comprarte ropa cada fin de semana y salir con, tu amigo, con tus amigos, ¿no? El problema fue que lo que ofrecía la derecha tecnocrática en Chile ocasionó que la clase media, que es la clase mayoritaria en Chile, se endeudara a tal punto que cuando vino la crisis de la pandemia, definitivamente esto se incrementó con los gastos de salud y las necesidades de salud públicas durante este año, ¿no? Entonces, en lugar de aplacarse, apaciguarse, amainar el afán de una nueva constitución que ya se veía venir incluso desde un año más, desde hace un año, lo que ha ocurrido es que se ha más bien exacerbado, ¿no? Esto es una táctica, yo diría, netamente comunista, y la derecha en Chile ha sido sobrepasada sin ninguna duda, pero lo importante es que hay personajes que van a dar la batalla, como Kast, por ejemplo, que ha sido candidato presidencial allá. Está también Kaiser, que me parece que es de los pocos que ha dado una batalla interesante. Desde sus trincheras han estado defendiendo la posición de la coherencia frente a la irrazonabilidad de lo que significa un proceso constituyente, para desechar aquella constitución que posicionó a Chile en el país más estable y rico de América Latina en cuanto a proyección, ¿no? Y a un fortalecimiento de sus instituciones. Eso, desde mi punto de vista, es lo que ha ocurrido, pero para, digamos, dejar un mensaje y una lección al respecto, lo que podría decir también es que, digamos, existe un 20%, un núcleo duro de gente que ha votado en contra de una nueva constitución. Y creo que el trabajo de las personas que han defendido mantener la constitución chilena, creo que ahí es donde van a encontrar el mayor apoyo, y sobre la base de eso y de esa realidad y de un mea culpa, poder avanzar hacia la consecución de los objetivos, que finalmente es tratar de definir las reglas del proceso constituyente de las maneras más claras posibles, porque todavía no han
sido establecidas de una manera clara que pues garantice democracia, porque sabemos que va a haber mayoría de izquierda en este nuevo proceso constituyente en Chile. Bien, y justamente Chile era un país sobresaliente, ¿no? Era el modelo latinoamericano y al parecer la población, la ciudadanía chilena no se siente satisfecha, ¿no? Y como bien lo dices, hubo una influencia de estos sectores socialistas, muy izquierda, ¿no? Pero lamentablemente estamos viendo que Chile está virando ya casi hacia el socialismo. Y es algo que no se entiende, ¿no? A pesar de los índices económicos y bueno, ellos reclaman mayor igualdad. Miguel, ¿qué pasaría si esta situación se replicara en nuestro país? Ya hemos visto a ciertos sectores, ciertos líderes de izquierda que están pidiendo un cambio de constitución en Perú, que ellos dicen que lo que se ha dado en Chile es un paso muy importante y esto debería también replicarse en nuestro país. ¿Qué pasaría en este contexto? ¿No? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, en primer lugar, el cuestionamiento que hay sobre la Constitución de 1993 es que tuvo un origen espurio, ¿no es cierto?, con un proceso para elegir al Congreso Constituyente Democrático cuestionado, con una persona que se perpetró en el poder. Pero hay algo importante que decir. La Constitución, la Carta Magna, no es de quienes le dieron el origen. La Constitución es de los peruanos que decidieron mantenerla, con sus reformas incluidas, en la medida que hicieron propia una estructura que no es del todo identitaria de Fujimori, sino que recogió en gran medida la Constitución, los conceptos fundamentales de la Constitución de 1979. Entonces, el origen espurio no tiene por qué determinar la legitimidad de la Constitución en la medida que el pueblo peruano la ha ratificado. Entonces, frente a las voces de las personas de izquierda que dicen que debería haber un proceso constituyente, que es la vieja consigna de la izquierda por, digamos, uno de sus argumentos por los cuales pretenden exacerbar y agudizar las contradicciones, ¿no? Siempre hay que plantear que existen mecanismos democráticos para eso, como la reforma constitucional. Es más, en el caso Alberto Boreo y 5.000 ciudadanos más, que el Tribunal Constitucional resolvió en el año 2003, lo que dijo fue que en el peor de los casos, el tema de la Constitución de 79 era un tema irresuelto y que si bien el tribunal compartía el espíritu cívico de los demandantes, consideraba que sería irracional declarar constitucional aquella constitución que le dio vida y cimiento al propio tribunal y que existirían razones dentro de un marco constitucional vigente, como el de la Constitución del 93, para, por ejemplo, convocar un referéndum en el peor de los escenarios y dictar una nueva constitución. Y da algunas fórmulas, digamos, alternativas. Entonces, existen mecanismos democráticos que permitirían una transición, pero desde mi punto de vista no es necesario. La Constitución ha sido legitimada y ha desechado la voluntad originaria espuria de Fujimori, ha mantenido aquello que en principio fue la esencia democrática de 1979, pero al mismo tiempo ha rescatado un modelo económico que le da sostenibilidad y previsión al país, ¿no? Eh, Habría que decir también que las personas que predican este discurso que has mencionado siempre van a buscar exacerbar las contradicciones, agudizar el entrismo, ¿no? Que es una vieja, todo el mundo le atribuye a Gramsci en verdad la cuestión de la batalla cultural y de la introducción en la superestructura para desbaratar el sistema existente. Pero en verdad esta es una vieja estrategia trotskista, ¿no? Entrar al Estado, capturar las instituciones e implotar desde adentro, Gramsci en lo intelectual, pero digamos, Trotsky no hay mejor ejemplo que él para en la cuestión práctica, ¿no? Y debemos, en ese sentido, nosotros dar una gran batalla, ¿no? Una batalla por las instituciones democráticas. Si debe existir algún proceso constituyente, tendrá que ser dentro de las reglas marcadas por el Tribunal Constitucional y por la propia Constitución.
Pero repito, no es necesario, el Perú no lo necesita. Lo único que quieren estos sectores es mostrarse como alternativas introduciendo caos. Entonces, no hay un contexto propicio para una constitución. Y en el caso sucediese de esa manera sería terrible. En medio de una crisis sanitaria es lo peor que, por ejemplo, le pudo haber pasado a Chile y peor en el Perú, que tiene instituciones incluso más débiles que los chilenos. Entonces, en ese sentido, yo lo que considero es que debiéramos tener siempre un contraargumento frente a este tipo de posiciones que lo único que buscan ocasionar es mostrarse como alternativas y una vez en el poder, capturar las instituciones, ¿no? Y esto no es una estrategia originaria de Chávez, ¿ah? Esta la trajo Allende. El origen democrático y luego la captura de las instituciones, que era lo que Allende empezaba a mostrar antes del golpe de Pinochet y de su final, ¿no? Entonces, y luego Chávez replica, además de las viejas estrategias que ya hemos mencionado, gramscianas y trotskistas. Entonces, yo creo que siempre debe dejarse en claro que el problema del Perú, y ese es un gran problema que tenemos los latinoamericanos, el problema del Perú principalmente no es un problema de constituciones. Nuestra constitución nos puede garantizar sin ningún problema una larga vigencia y solidificación de nuestras instituciones democráticas. El problema que tenemos es un problema de operadores y un problema de gestión. Nada impide para que nosotros hagamos las reformas que consideremos pertinentes. El problema es que a los comunistas les desespera pues el artículo 59 de la Constitución, que es el modelo económico, ¿no? Se desesperan porque no pueden pues intervenir, no pueden capturar, no pueden hacer lo que ellos están acostumbrados a hacer, que es saquear el Estado en favor pues de unos cuantos intereses. Entonces, eso es lo que a ellos les fastidia y contra eso es que hay que luchar para fortalecer la libertad individual contra los intereses de unos pocos que se venden como personas que defienden a las mayorías cuando en realidad los están engañando. Esta es la historia repetida, esta es la historia cíclica, como decía Giambattista Vico, ¿no? Corsi e ricorsa, la historia se repite una y otra vez, y eso es lo que está sucediendo en el Perú, y el ejemplo es Chile, ¿no? Con un posible efecto contagio en nuestro país. Bien, Miguel, hemos observado la encuesta Datum de este mes de octubre y justamente, ¿no? Se hace esta pregunta, se plantea si están de acuerdo con el cambio de constitución y más del 50% está de acuerdo, quieren cambiar la constitución y en uno de los puntos principales que la gente considera de este muestreo donde han sido encuestados, creen que cambiando la constitución se arreglaría los problemas de corrupción. En un segundo ítem se habla sobre que esta constitución tiene un origen de una dictadura, ¿no? La de Fujimori, entonces como que la gente quiere cambiar por estos aspectos y entre otros ítems que se analizan en esta encuesta. ¿Qué pasaría, Miguel, si este pedido llega a tomar fuerza en nuestro país? ¿Cuál sería la solución que tú planteas como un especialista en esa materia? ¿Crees que la reforma debería darse en ciertos puntos o es necesario cambiar la Constitución en su totalidad, trastocando su esencia? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la Constitución, para empezar, tiene lo que se denomina cláusulas pétreas, cláusulas inamovibles que no pueden ser modificadas. Eh, no pueda existir una reforma total de la Constitución. ¿A qué nos referimos con cláusulas pétreas, por ejemplo? La forma republicana de gobierno, a la vigencia y protección efectiva de derechos fundamentales, eh, al sistema democrático, a la representación política, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que no puede modificarse en una constitución como la nuestra, que es rígida y que protege las cláusulas pétreas. Por eso el proceso de reforma constitucional apunta a revitalizar instituciones que han perdido fuerza o a incluir instituciones que por el tiempo en el que la Constitución fue aprobada no las contempló, porque la sociedad avanza a un ritmo probablemente mucho más rápido que lo que contempla una determinada Constitución, que puede convertirse en un compartimento estanco. Pero la misma Constitución, es esta Constitución la que de la misma forma prevé un mecanismo de solución frente a situaciones
digamos, que generen conflictos en la sociedad. Por eso es que existe la reforma constitucional, y la reforma constitucional no tiene otra naturaleza más que ser de manera progresiva y parcial. En los puntos en los que deberá modificarse va a depender definitiva y significativamente de los intereses políticos y las propuestas políticas concretas. Bien, Pero, Miguel. ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, 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 adelante. Ok, solamente para terminar, que eh, este mecanismo que la Constitución nos ofrece a nosotros para modificarla apunta necesariamente a una reforma progresiva y parcial. La Constitución no puede ser reformada de manera total. Significaría que estaríamos destruyendo el Estado peruano, porque justamente ese es el concepto de las cláusulas pétreas, ¿no? Si una cláusula pétrea es vulnerada, lo que va a ocurrir es que parte del Estado se aniquila, se destruye. Por eso que nuestra Constitución es rígida y pone candados, ¿no es cierto? Pone candados constantemente para que el Estado peruano pueda protegerse, para que los ciudadanos puedan, a pesar de momentos en los que una determinada situación pueda elevar la pasión sobre la razonabilidad y la moral consensuada en una constitución, es que para eso existen ciertos candados, y la llave la tiene está dentro de las propias instituciones. Por eso es que hay que respetar, salvaguardar las instituciones, porque dentro de las instituciones hay que debemos mantener un margen de democracia. Cuando Odiseo, ¿no? Ulises, va con su tripulación y decide convencer a su tripulación para visitar las Islas de las Sirenas, él le dice a sus tripulantes: yo quiero ser el primer hombre en la historia en escuchar el canto de las sirenas y no morir ni ser tentado por ellas eh, en ningún momento. Para eso, Odiseo le da una orden a sus tripulantes ¿no? Les dice a ellos: amárrenme, amárrenme al mástil cuando estemos cerca de las Islas de las Sirenas, Sirenas, y amárrenme, pero no me pongan nada en los oídos porque quiero escucharlas. A pesar que yo pierda la razón y les diga a ustedes que me desamarren, que me desaten y yo lo vocifere, ustedes no lo harán. Ustedes sí se pondrán algodón o tampones en los oídos, pero nunca me hagan caso porque yo quiero escuchar cuál es el sonido de las sirenas, su cantar. Entonces, por más que cuando ya llegaron a la isla, ¿no? Por más que Odiseo reclamó y por más que Odiseo gritó, nunca lo desamarraron. Al llegar a la isla, Odiseo dijo finalmente: a pesar que pasé por un momento de irracionalidad, ustedes cumplieron ese mandato y yo pude ser el primer hombre en convertirme y escuchar el canto de las sirenas. Eso es lo que ocurre con nuestras sociedades, sobre todo las latinoamericanas. Las constituciones han creado un mecanismo que hace que amarre un momento desenfrenado y irracional en la sociedad, de tal manera que cuando se apacigüe la situación, podamos nosotros reflexionar sin caer en el error de haber cometido una aberración contra nuestro propio Estado. Por eso, esas sogas y ese mástil en referencia al mito de Odiseo es justamente la representación de la reforma constitucional, pero que nunca esa reforma constitucional puede tocar las cláusulas pétreas, que son la esencia del Estado. Y por supuesto, y cierro y ratifico la posición, no puede existir otra manera no puede existir otra forma de reformar la Constitución que siendo progresiva y parcial, siempre. Bien, Miguel, ha sido muy interesante tu intervención y nos has detallado, nos has dado luces para comprender mucho mejor este tema. Te agradecemos y esperamos que pronto también puedas volver al programa. Y bueno, finalizamos ya este espacio. Amigos, ha sido todo por hoy.
Y bueno, no se olviden de darle like, compartir y nos vemos el próximo martes a las 6:30 de la tarde.